Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Eduardo Flores y esto es Texto y Teología. Estos últimos meses he estado concentrado en la revisión y la producción de una segunda edición para mi traducción, La Palabra Preservada. Y eso pues me ha mantenido muy ocupado, pero estoy ansioso por compartir con ustedes más datos, más evidencia a favor del texto bizantino. Y entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de los manuscritos alejandrinos. En particular, vamos a hablar acerca de una clasificación eh, realizada por Kurt y Barbara Alland y la cual es utilizada todavía hoy en día para saber qué manuscritos son los mejores y más antiguos. Y vamos a examinar cuáles y cuántos son los manuscritos alejandrinos categoría uno. Y esto es muy importante porque la crítica textual considera que ellos examinan la totalidad de los manuscritos para derivar su texto hipotético, construido, artificial, que no aparece en ningún manuscrito, pero que ellos agarran de varios manuscritos y lo arman, digamos como Frankenstein, lo arman en un solo texto hipotético. Sin embargo, basan ese texto en variantes contenidas en los manuscritos alejandrinos, en particular los manuscritos alejandrinos categoría uno. Y ese es el tema de hoy. Espero que les guste. Este es el libro que publicaron tanto Kurt Allen como su esposa Barbara Allen en 1987. Se llama El texto del Nuevo Testamento, una introducción a las ediciones críticas y a la teoría y la práctica de la crítica textual moderna. Aquí en este libro, precisamente en la página 35 y 36, sale una clasificación de manuscritos y vamos a repasar cómo Kurt Allen y Barbara, cómo ellos toman la totalidad de los manuscritos y lo clasifican en cinco categorías. La categoría uno, y es en la cual nos vamos a concentrar, dice que estos manuscritos son manuscritos de una muy especial calidad. Ahora, este libro de Kurt fue escrito en alemán. Y bueno, esta es una traducción en inglés, yo lo estoy traduciendo del inglés al español. Aquí donde dice una calidad bien especial, debería de ser como una calidad excelente, o sea, lo de mejor calidad, porque aquí dice manuscritos de una calidad muy especial, mientras que los de categoría 2 son de una calidad especial, pero estos son de muy especial. Es decir, manuscritos con una alta proporción del texto temprano, del texto antiguo, presumiblemente el texto original. En la concepción de Kurt, eh, él considera que si un manuscrito que si un manuscrito contiene en gran parte de su texto, el texto original, él lo clasifica como uno, categoría uno. Vamos a seguir leyendo presumiblemente el texto original, el cual, hablando del texto original, el cual no ha sido preservado en su pureza, es decir, puramente, solo en un manuscrito.
Esta es parte también de sus presuposiciones, ¿verdad? Entonces, él considera que el texto no está en un manuscrito, sino está en los de, particularmente en los manuscritos de categoría uno. ¿Por qué? Porque él dice que son los mejores, son los más antiguos. A esta categoría también le hemos asignado todos los manuscritos que vienen de principios del siglo cuarto, independientemente de las distinciones que también se han observado. Esto es para incluir testigos del periodo antes que la tradición haya influido para la creación de los tipos textuales, tales como Papiro 75 y Papiro 45. Entonces, él considera que eh, después del siglo cuarto, es decir, ya entrado el siglo quinto, después del siglo cuarto hubo un influjo de influencia de la tradición en los manuscritos y que hubo una modificación, eh, claramente una modificación bizantina, hacia lo bizantino. Entonces él considera que del siglo cuarto para atrás, y por lo menos el sinaítico es del siglo cuarto, y el Vaticano también está considerado del siglo cuarto. De hecho, los críticos textuales dicen que el Vaticano es del 325, el sinaítico del 350, un poquito más reciente. Y el manuscrito favorito de Kurt era el Códice Vaticano del 325. Él mete ahí básicamente los papiros y los unciales del siglo cuarto, ¿sí? Los que él considera que son los que traen un tipo de texto antiguo. Y hay una nota al pie de página que dice, realmente la mayoría de los manuscritos de esta categoría pertenecen al texto alejandrino, al tipo de texto alejandrino, pero esto también requiere una definición posterior. Bueno, entonces estos son los categoría uno. Luego él habla de categoría 2, categoría 3, categoría 4 y categoría 5. Los de categoría 2 son manuscritos que tienen una considerable proporción, tienen una proporción considerable del texto temprano. Los categoría 3 son manuscritos que tienen una proporción pequeña, pero una proporción que aunque es pequeña, es importante, de lecturas tempranas, eh, con una influencia considerable bizantina. Y los categoría 4 son los del texto occidental, que es básicamente el códice, el códice de Beza o el texto D. Y al final, la categoría 5 son los manuscritos puramente o predominantemente bizantinos. Entonces, a los manuscritos categoría uno se les puede llamar alejandrinos puros. A los manuscritos categoría 2 se les puede llamar egipcios. Ya a los tres, mixto. Al categoría 4 es el texto occidental. Y por último, hermanos, allá por último, de quinta categoría serían los bizantinos. Pero al hacer a un lado lo que son los manuscritos bizantinos o predominantemente bizantinos, hacer a un lado el texto occidental y bueno, y quedarse solo con los de categoría uno, resulta que eh, se les hace difícil el trabajo porque son escasos
como ya vamos a ver, y son muy fraccionarios. Y entonces, ¿cuántos son y cuáles son? Ahora bien, quisiera entonces introducirles de paso la segunda edición de La Palabra Preservada del Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo según los manuscritos bizantinos de la familia 35, texto y aparato. En el índice de contenido podemos ver que está la manuscriptología para el Nuevo Testamento, es decir, en esta segunda edición he incluido mucha información de los manuscritos, tanto de la familia 35, los cuales enumero e identifico, los manuscritos de la masa bizantina, los manuscritos alejandrinos y los manuscritos que están asociados con el texto recibido. Y eso lo realizo para cada uno de los 27 libros y identifico cómo está la situación en esos 4 puntos. Para cada sección, que sería los evangelios, el libro de los hechos, las cartas paulinas, las epístolas generales y el libro de Apocalipsis, y para todo el Nuevo Testamento en general. Así que espero que puedan tenerlo en sus manos. Solo simplemente me escriben a Eduardo Flores, UGC. Eso sería U de uva, G de gato y C de casa. Eduardo Flores, UGC, @yahoo.com. Me lo solicitan y yo con gusto se los mando. Vamos a ver la manuscriptología del Nuevo Testamento griego. Eh, y esto es lo que dice la palabra preservada. El Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné y es el documento de la antigüedad con el mayor número de testigos disponibles. Existen unos 5.700 manuscritos griegos catalogados para el Nuevo Testamento, de los cuales 3.278 son manuscritos de texto continuo y 2.422 son leccionarios, según la lista de INTF, datos al 29 de septiembre del 2023. Los 3.278 manuscritos de texto continuo se dividen en 135 papiros, 283 mayúsculos o unciales y 2.860 minúsculos o cursivos. Estos manuscritos griegos de texto continuo son la evidencia primaria del Nuevo Testamento griego. Entonces, esto está basado en la lista, que es una lista de acopio en el cual se lista y se cataloga todos los manuscritos disponibles y existentes del Nuevo Testamento griego. Y esta es la tabla que publican los de la INTF de la Universidad de Münster, en la cual ellos explican em, al 29 de septiembre del 2023, o sea, recién ahorita hace poco, cuál es el número total de manuscritos. Y en esta tabla entonces pueden ver lo que es la categoría, el último número, cuántos han sido removidos o combinados, porque ellos se han dado cuenta que hay algunos repetidos y los tuvieron que juntar y volver a contar. Así que aquí aparece 5.700 y es precisamente el número completo y es la fuente de donde saco esa información. Recordemos entonces este número, en particular el número total de manuscritos de texto continuo, que son unos 3.300. Recordemos bien ese número porque vamos a comparar ese número de, del total de manuscritos de texto continuo con el pequeño número de manuscritos de tipo alejandrino categoría 1, clasificados así por Kurt y Barbara Allen. Seguimos leyendo.
Existen varios cientos de miles de variantes textuales entre los manuscritos griegos del Nuevo Testamento, algo más o algo menos según como sean contados. Cada punto de variación textual indica una diferencia entre un manuscrito y otro manuscrito, que debe ser estudiada y analizada. La información de la masa bizantina, los manuscritos alejandrinos y la edición del Textus Receptus que se brinda en la manuscriptología de cada libro o sección está basada en 10.355 puntos de variación textual identificados por el doctor Wilbur Pickering en todo el Nuevo Testamento, en The Greek New Testament According to Family 35. Estos puntos en particular señalan una diferencia textual entre los manuscritos de los primeros 5 siglos, los porcentajes de manuscritos bizantinos y las ediciones griegas del Nuevo Testamento. Sin embargo, cuando se brinda la información de la familia 35, se utilizan colaciones completas o parciales realizadas por el doctor Pickering. Estos 10.355 puntos son en todo el Nuevo Testamento. eh, se han identificado estos 10.000 puntos de variación textual de los cientos de miles que hay. Estos 10.000 son los más importantes. Ahí están las verdaderas diferencias. Entonces, eh, cuando hago el análisis de cómo está la masa bizantina, de cómo está el texto recibido, de cómo están los manuscritos alejandrinos, utilizo esos 10.000 puntos para saber en qué momento están puestos de acuerdo, en qué momento no están puestos de acuerdo y para hacer todo este análisis. Hasta ahorita les he dado básicamente dos datos. La cantidad total de manuscritos de texto continuo, que son unos 3.300, y la cantidad de puntos de variación textual en el texto del Nuevo Testamento, que son de importancia, que son unos 10.000. ¿Y de dónde saco eso? Entonces, aquí está el Nuevo Testamento según la familia 35 en su tercera edición del doctor Wilbur Pickering. Este es el primer capítulo del libro de Mateo. Aquí sale en griego. Y en la porción superior sale el texto y en la inferior está el aparato crítico. Este aparato crítico, entonces, digamos, aquí hay unas 15 puntos de variación textual en estos primeros 16 versículos del libro de Mateo. Y aquí para cada punto de variación textual aparecen los testigos de la variante que aparece en el texto y los testigos que aparecen para las otras variantes que en qué manuscritos corresponde las variantes distintas. Entonces, lo que hice fue que conté para el libro de Romanos, el capítulo 1, conté cada uno de los puntos de variación textual en todo el Nuevo Testamento y resulta que aquí está para el Apocalipsis, son 10.355. Ahora, esto es importante porque esto es lo que uso en esta segunda edición de la palabra preservada como punto de partida para hacer las comparaciones. Y en los siguientes videos van a poder ver ustedes a qué me refiero con estos 10.000 puntos. Ahora bien, nos vamos a la parte de propiamente de los manuscritos alejandrinos. Las versiones modernas, es decir, la Biblia de Jerusalén, la Biblia textual, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, la Biblia de las Américas, Dios habla hoy, traducción en lenguaje actual, la traducción del Nuevo Mundo, etcétera.
están basadas en variantes que aparecen en manuscritos de tipo alejandrino. Entonces, todas estas versiones están basadas en variantes alejandrinas, pero estos, a pesar de ser los manuscritos más antiguos, son de baja calidad, discuerdan continuamente entre sí y son escasos. De estos tres puntos que estoy hablando, hoy vamos a tratar el asunto de la escasez de, de evidencia del, del los manuscritos alejandrinos. La escasez de evidencia del supuesto tipo de texto alejandrino, porque son pocos los manuscritos alejandrinos y dentro de esos son pocos los de categoría tipo 1. Eh, existe solo un manuscrito alejandrino de categoría 1, según la clasificación brindada por Barbara y Kurt Allen, que contiene el Nuevo Testamento. Solo uno. Solo hay un manuscrito, mis hermanos. Solo hay un manuscrito alejandrino, categoría 1, que contiene el texto de todo el Nuevo Testamento. Solo uno, que es precisamente el Códice Sinaítico. Ahora bien, el Códice Vaticano no contiene Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, eh, la epístola de Pablo a Tito, la epístola de Pablo a Filemón, y no contiene Hebreos del versículo 9:15 hasta el final del libro, y tampoco contiene Apocalipsis. Entonces, junto con el Sinaítico, el Códice Vaticano es de los códices más importantes dentro del mundo de la crítica textual, pero no está completo. Y luego está el asunto del Códice Alejandrino, que ese tiene los 27 libros, solo le falta parte de los primeros capítulos de Mateo. Entonces, pero tiene los 27 libros, pero en los evangelios no es alejandrino, es de tipo bizantino. Entonces, este códice del siglo V es un testigo al tipo alejandrino en el sentido que si los evangelios son bizantinos, significa que ya para el siglo V existía el tipo de texto bizantino, porque el resto del Nuevo Testamento no es bizantino, sino que es de tipo alejandrino, clasificado así por Kurt Allen. Entonces, por lo tanto, solo el códice sinaítico es alejandrino categoría 1 y contiene, y lo es así, y contiene todo el Nuevo Testamento. Aparte de los tres mayúsculos o unciales mencionados arriba, que los que mencioné fueron el sinaítico, el vaticano y el alejandrino, los siguientes 36 manuscritos griegos alejandrinos, categoría 1, son de importancia textual para el Nuevo Testamento. Es decir, que son 36 más 3, 39. Solo hay 39 manuscritos alejandrinos categoría 1. Solo hay 39. Y de esos 39, solo hay uno que contiene todo el texto del Nuevo Testamento completo. Entonces, como se han de imaginar, es difícil sacar un texto propiamente alejandrino. Ya vamos a ver qué tan escasa es la información dentro de estos otros 36 manuscritos. Por ejemplo, aunque la mayoría solo tiene algunas palabras o frases de algunos capítulos. Uno, el papiro 1 tiene Mateo capítulo 1, solamente. Papiro 4 tiene Lucas capítulos del 1 al 6. Papiro 9 tiene Primera de Juan capítulo 4. Papiro 10 tiene Romanos capítulo 1.
solo el capítulo, o sea, y no lo tiene completo, solo tiene partecitas de algunas palabras del capítulo uno. El papiro 13 contiene Hebreos capítulo 2 y del 10 al 12. El papiro 15 tiene 1 Corintios capítulo 7 y 8. Papiro 16 solo tiene Filipenses capítulos 3 y 4. El papiro 18 contiene Apocalipsis capítulo 1 de los versículos 4 al 7 y el versículo, no, solo esos versículos, del versículo 4 al 7. El papiro 20 contiene Jacobo, capítulos 2 y 3, nada más. No contiene los evangelios, no contiene las cartas paulinas, no, solo esos dos capítulos de la carta de Jacobo. Papiro 22 contiene capítulos 15 y 16 de Juan, del evangelio de Juan. El papiro 23 contiene Jacobo capítulo 1, solamente parte del capítulo 1. Y, y bueno, pueden leer aquí en la diapositiva o en la palabra preservada en su segunda edición, pueden leer cuál es el contenido de estos manuscritos que para la crítica textual son de suma importancia, porque son los que contienen el texto original, según Kurt Aland, lo acabamos de leer. Son los más antiguos, son los que tienen el texto puramente alejandrino y son los que tienen el texto original, aunque ninguno de ellos lo tiene de forma completa. Por eso ellos toman de aquí, toman de acá, toman de aquí, toman de allá. Cuando estos, que es lo mejor de lo mejor, según ellos, aunque no es así, cuando estos, que según ellos en su concepción es lo mejor de lo mejor, no están puestos de acuerdo, tienen variantes diferentes, a ese fenómeno de que son los mejores, pero no están puestos de acuerdo, entonces no son los mejores. Yo le llamo Concordia Discourse, que es un término que acuñó Dean Bergen para cuando los cinco grandes unciales no estaban puestos de acuerdo. Yo tomo ese término, Concordia Discourse, para significar que en lo que están puestos de acuerdo es que no están puestos de acuerdo, ¿sí? En lo que están puestos de acuerdo es que hay discordancia. Tomo ese término y lo aplico cuando hay diferencias dentro de los manuscritos alejandrinos, puros alejandrinos, lo mejor, categoría uno. Y de eso se trata el siguiente video. Vamos a ver entonces dos ejemplos de algunos papiros para que vean qué tan fraccionado es. Pero antes vamos a ver este cuadro. Este cuadro muestra los libros del Nuevo Testamento que tienen papiros alejandrinos categoría uno. Aquí sale coloreado el libro, el papiro y el libro, pero no dice cuántos capítulos o qué tan extenso es. Es decir, que aquí está, por ejemplo, aquí está el papiro uno, que es en la segunda columna de izquierda a derecha, y sale en el recuadro rojo el, el, el Evangelio de Mateo, pero ahí solo está en el capítulo uno, no es que lo tienen todo el Evangelio. El papiro 4 contiene algunos versículos de Lucas y así subsiguientemente. Y entonces, visualmente, lo que quiero que vean es la enorme cantidad de espacio vacío que hay. De hecho, eh, no hay papiros tipo alejandrino, categoría uno para el libro de Primera de Timoteo, tampoco para el libro de Segunda de Timoteo, ni para el libro de Filemón.
Para el libro de Primera y Segunda de Pedro, solo hay uno. Esto aparte de los tres que ya mencioné, que son el Sinaítico, que no son papiros, son unciales, el Sinaítico, el Vaticano y el Alejandrino. Haciendo a un lado esos tres manuscritos, la evidencia restante es esta, es demasiado escasa, demasiado escasa. No se puede derivar un texto con seguridad, que no hay suficiente evidencia. Y ese es un problema metodológico. En lugar de decir no hay suficiente evidencia, no sabemos cuál es el texto alejandrino, en lugar de decir eso, la crítica textual agarra lo poquito que tiene, lo estira y crea un texto hipotético. Este es el papiro 1 que solo tiene Mateo. Es solo una hoja por delante y por detrás. Y vean qué escaso lo que tiene aquí. Aquí se alcanza a leer Biblos, Genesios y bueno, según Mateo, ¿verdad? Es decir, este es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Aquí está la palabra Abraham. Por eso se sabe que del capítulo 1, pero ese es todo el papiro. Junto con este hay otros 39 que son así. Por ejemplo, está el papiro 4 que contiene cuatro hojas. Tres de las hojas son muy similares a esta cantidad que aparece aquí a la izquierda. Y hay una hoja que está así. ¿Cuánto texto se le puede sacar? Y claro, como son de al revés y al derecho, serían ocho páginas. Cuatro hojas, pero 8 páginas. Pero está muy fragmentado. ¿Cómo se puede saber que, que el texto contenido ahí en ese papiro es alejandrino? Tal vez porque tiene unas 10 variantes alejandrinas. Eh, entonces, es tan poquito el texto que no es posible clasificarlo con seguridad. Se puede tener una clasificación hipotética, pero no se puede clasificar con seguridad porque no está completo todo el libro. No está completo. Y entonces, ¿cuántos manuscritos alejandrinos categoría 1 hay? Son 39 manuscritos alejandrinos, categoría 1 para todo el Nuevo Testamento. Solo uno contiene el texto de los 27 libros. Los otros dos unciales contienen varios libros y el resto son manuscritos fragmentarios. Y nos quedamos entonces con esto en mente. Sí, es una grave deficiencia del texto alejandrino. Y en el próximo video vamos a analizar los manuscritos alejandrinos desde el punto de vista de cuánto concuerdan entre sí y cuánto no están puestos de acuerdo. Así que espero que les haya gustado. Esto lo hago para edificación de la iglesia hispanohablante, para que ustedes puedan tener suficiente información en sus manos para que ustedes tomen las decisiones más informadas con respecto a cuál es la redacción original del Nuevo Testamento griego. Y esto es muy importante porque la crítica textual presenta un texto corto y difícil. Por ejemplo, la pericope adulterae, el relato de la adúltera, consideran que fue un añadido posterior, no es original. El final de Marcos consideran que es un añadido posterior. Y ahí en esas dos porciones hay 24 versículos que
son quitados por la crítica textual de un texto que ya todos conocíamos que estaba basado en el texto recibido. En esta serie de videos no solo vamos a hablar de la crítica textual, cuyo texto hipotético está basado en manuscrito alejandrino, sino que también vamos a hablar de la masa bizantina, cómo está esa masa, y también de cómo está el texto del texto recibido. Entonces, mi interés no es irme a favor de uno en contra del otro, sino en primer lugar presentar la evidencia y la información para que ustedes tomen sus propias decisiones. Cada uno de nosotros, hermanos, es responsable delante de Dios de recibir información y actuar de acuerdo a sus principios. Yo no les puedo imponer un texto, pero sí les puedo presentar la evidencia. Puedo presentar evidencia defendiendo, claro, obviamente, mi postura, mis convicciones. Yo puedo hacer esto como cualquier otra persona puede hacerlo con sus convicciones y con su postura. Pero, pero mi interés no es agarrarles el brazo y doblárselos, que a la fuerza tiene que ser así, sino darles la información, brindarle la información a ustedes para que tengan las herramientas, para que puedan seguir estudiando este tema y puedan discernir como iglesia local a dónde está el verdadero texto del Nuevo Testamento. Y eso es todo por hoy. Que el Señor los bendiga.